Se cuenta, y no es una historia, pero es una anécdota. Había un hombre que él se consideraba muy, pero muy feo. Pero él tenía una cualidad importante y es que era muy inteligente. Así que era feo e inteligente. Y él se propuso casarse. Pero dijo, bueno, tengo que saber con quién me caso. Porque si yo soy feo, pero soy inteligente, tengo que mejor darle énfasis a la inteligencia y no a la fealdad. Así que voy a casarme con una mujer, aunque sea bruta, pero que sea linda. Y empezó a buscar, y como lo pensó, así pasó. Se casó el hombre. Se casó el hombre con una mujer que era sumamente hermosa, bonita. Pero la mujer tenía el cerebro como un maní. ¿Sabe lo que es? Hablando en puro dominicano, era bruta. ¿Ah? Recuerda que es una anécdota, ¿eh? Pero, si se casaron, entonces la idea era, bueno, él decía, ahora voy a tener hijos que van a ser bonitos e inteligentes. Van a ser bonitos como mi esposa e inteligentes como yo. Bueno, tuvieron un hijo. Y ya ustedes saben la consecuencia. El niño salió feo, feo y bruto, bruto. Los planes que él había planeado, que había trazado, no resultaron como era. Todos queremos, hermanos, tener una imagen buena y bonita en todos los sentidos. En este caso, los creyentes, o a los creyentes, esta ilustración nos da algunas lecciones. En las Escrituras nosotros encontramos el uso del término imagen, 124 veces, muchas, en toda la Escritura. De esas 124, 101 referencias en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo Testamento. De estas, 108 veces hace referencia a imágenes o a ídolos o a tallas de madera, de hierro, de bronce, de metales, etc. Y 3 veces hace referencia en el Nuevo Testamento a lo que es una inscripción en una moneda. Ahora, no voy a hablar de estas partes, pero el resto del uso de este término en las Escrituras va a hacer referencia a lo que quiero tratar en esta ocasión. Por eso, el tema del que voy a hablar, ahí está. Nueva imagen. Olvídese por ahora de aquel hombre que era feo, 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 y aquella mujer que era bruta, bruta, bruta. Pero ahora pensemos por este tiempo en lo que es el creyente, usted y yo, como cristianos, en relación a ser una nueva imagen. Mire, el término imagen representa o implica una manifestación que se deriva del prototipo. Piensa en la idea de la herencia. Y esa es la idea de imagen. En relación a Dios, esto no implica una imagen física, pues sabemos, Dios es espíritu. Aunque el hombre caído no haya sido borrada totalmente la imagen de Dios, el hombre muestra cierta característica o cierta capacidad en relación a esa imagen que él tiene de Dios. El hombre, por ejemplo, es amoroso, el hombre es bondadoso, y esas características muestran la imagen de Dios en él, aunque no sea creyente. Aunque no sea creyente. Pero en la caída el hombre dejó de ser precisamente el vínculo perfecto de lo que es la perfecta imagen de Dios en el hombre. Dios es perfecto y en la caída el hombre lamentablemente
no es perfecto. La imagen de Dios en él fue de alguna manera afectada. Yo quiero compartir con ustedes algunas verdades tocante a este término imagen. Imagen. En primer lugar, la primera verdad, y ustedes la van a ir mirando aquí, según creo, ¿verdad? La primera verdad es que Dios creó al hombre a su imagen. Hay varios versículos. Versículo 26 de Génesis, capítulo 1, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y sigue el versículo, pero lo dejo allí. Note cómo dice la Escritura. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Capítulo 1, versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante, Génesis 9:6, dice la palabra: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y añade el versículo: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note cómo Dios hace exactamente el hombre en el plan que él mismo había pensado. Lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. La imagen de Dios en el hombre, otra vez, no es física, pues Dios es espíritu. Dios es espíritu, y esta imagen de Dios va a representar precisamente la característica, y valga la redundancia, del carácter de Dios. Un carácter santo, un carácter divino, un carácter donde refleja exactamente a un Dios verdadero y único. Esta imagen, lamentablemente, en relación a lo que es el hombre, de alguna manera es afectada, como vamos a ver más adelante. La frase imagen y semejanza son dos términos que expresan una misma cosa. Los dos términos. Podríamos decir que la imagen es semejante. La imagen de Dios en el hombre es igual a él en el término espiritual, en el término moral. El hombre es santo a partir de cómo Dios lo crea. El hombre tiene una moral perfecta, correcta a partir de su creación. El hombre no es Dios, pero es la imagen misma de Dios quien lo creó. Dios, en esa perfecta creación, hace al hombre con un intelecto, lo hace con unas emociones y con voluntad y una moral santa. Y eso implica la imagen de Dios en el hombre. Otra vez, no físico, pues Dios es espíritu, pero sí en su carácter, en su manera de ser. Por eso el hombre antes de la creación vivía en una comunión íntima, perfecta, correcta con su Dios. Pero lamentablemente la segunda verdad nos da tristeza. La segunda verdad es que el hombre genera su propia imagen al reproducirse. Dice la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y nótelo como dice allí, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, note que en este tiempo ya es mucho después de la caída. Ya el hombre ha dañado la imagen de su Dios. Y ahora es como cuando usted va a un espejo que está de alguna manera sucio o está con vapor. Usted ve la imagen, pero usted no se nota claramente. Es la idea que el pecado hace en el ser humano. Cuando se aparta de Dios, entonces la imagen de Dios está como incompleta. Ahora el hombre no es santo porque el pecado dañó su relación con Dios. Por eso dice este versículo que cuando Adán engendró a Set, no dice el versículo que fue engendrado en la semejanza y la imagen de Dios,
sino que ahora lo hace, porque ahora es la semejanza de Adán en Set, como lo fue también en Adán. Así que cuando el hombre peca, se aleja de Dios, la imagen de Dios en él no va a ser igual que antes. Adán engendró a su hijo Set a imagen suya, y eso implica la naturaleza ahora dañada por el pecado. El carácter del ser humano ahora, sin la imagen perfecta de Dios, es dañada, es afectada. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, en la primera parte dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal. Y este pasaje está hablando de la característica de la resurrección de los creyentes. Pero dice, vamos a traer la imagen, las características del terrenal, del Adán caído. Eso va a cambiar en cuanto a la resurrección, pero realmente el ser humano, ahora en la naturaleza pecaminosa, tenemos la imagen del terrenal, refiriéndose a Adán. Cuando el hombre pecó, perdió entonces esa semejanza moral de Dios. Es decir, su condición santa fue afectada. Aún retiene la semejanza natural, por lo que es que el hombre tiene imagen de Dios con respecto a lo intelectual, a lo emocional y a la voluntad. En este sentido, conserva el hombre la característica, digámoslo así, de la inteligencia para saber y poder decidir de alguna manera correctamente en relación a lo que es su espiritualidad. Observe ahora cómo dice otra vez: cuando Adán engendra, lo hace en la imagen suya. Pablo explica en el versículo de 1 Corintios que ya había explicado cómo los creyentes, aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, no vamos a heredar esa imagen del Adán caído en relación a lo que va a ser la herencia espiritual. La distancia, hermanos, en cuanto a la imagen entre Dios y el hombre es infinita. A partir de que cuando el hombre peca, pierde las características esenciales de la espiritualidad hacia Dios, y entonces la imagen es caída en el hombre. Y a partir de allí, con el pecado, hay una gran separación entre Dios y el hombre, y eso afecta la imagen de Dios en el hombre. Es la segunda verdad. Veamos la tercera verdad. Cristo es la imagen misma. Ahora cambia, ¿verdad? Cristo es la imagen misma de Dios. Él es. Cristo sí. Él sí mantiene, Él sí tiene, no mantiene, Él tiene la característica de Dios, porque Él es el mismo Dios. Oiga lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así: el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Lo ve allí? Cristo es, y el pasaje sigue hablando de varias características. Él es la imagen, y me gusta eso, es la imagen, pero es la misma imagen, y me gusta también porque dice la misma imagen en la sustancia. Entienda, Él es el mismo Dios. Cristo es el mismo Dios, en la imagen exacta, perfecta, santa, pura. No hay diferencia entre Cristo como Hijo y el Padre. Maravillosa enseñanza. Solo Cristo es la imagen verdadera expresada en la persona de Dios. Como Hijo del Padre, Él tiene la misma y perfecta naturaleza. Dice la Biblia, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y añade ahora, el cual es la imagen de Dios. Cristo es exactamente el mismo Dios. Él no es un diosito pequeño, ¿ah? No.
Él no es una simple expresión profética del Padre. No. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues el Padre y yo somos uno. No hay diferencia. Por eso, Cristo es nuestro héroe y no hay otro. Cristo es nuestro Salvador y no hay otro. Él es nuestro camino y no hay otro. Él es nuestra vida y no hay otra. No podemos nunca jamás aislar o poner a Jesús a un lado en relación ni en la salvación ni en la vida cristiana. Él es el centro perfecto de Dios. Y esa perfección, el hombre la puede proyectar si así lo decide. Él es la imagen misma. Oiga, otros versículos así rápidamente. Colosenses 1:15, Cristo dice, es la imagen, dice, del Dios invisible. Note esto, el Dios que no se ve, refiriéndose al Padre, ahora se ve, lo puedes ver. Nosotros no lo vimos, pero nuestros hermanos, los discípulos, los apóstoles, nos dieron testimonio y en la palabra lo tenemos ahora grabado y lo creemos por fe. Así es, y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Juan 14:9 dice, el que ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. No en lo físico otra vez, sino en la espiritualidad, en su carácter, en su santidad. Hermanos, Cristo es la esencia misma de Dios. Él es Dios 100%. No hay ni la mínima posibilidad de él ser ni siquiera el 99.9% de ser Dios. Es el 100% Dios. Por eso Él es el único que merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Hay otro pasaje. Bueno, voy a obviar ese pasaje, pero voy a mencionar el siguiente. Dice la Biblia en Colosenses 2:9 que en Cristo habita, oiga esto, corporalmente. Y añade, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. No es un diosito, No. Él es Dios, el mismo Dios. Y en Él habita completamente la totalidad. Él es full, completo, divinamente hablando. No hay ni la mínima expresión de que Cristo no sea la imagen de Dios. Él es Dios perfecto. Una cuarta verdad. El creyente, oiga bien, el creyente, no he dicho el hombre, el creyente es imagen de Cristo. Y esa es la cuarta, si puede cambiar el creyente es la imagen de Cristo. Note que el proyecto de Dios en su salvación es hacernos, dice la palabra, según este pasaje de Romanos 8:29, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Oyó eso? Así que el beneficio espiritual en Cristo no es solo la salvación, sino el de restaurar en nosotros la imagen en Cristo, imagen que fue dañada por el Adán caído. Oiga lo que dice este pasaje completo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nota, recuerda el punto anterior, Cristo es la misma imagen, Él es la imagen de Dios. Y ahora el creyente, cuando Dios hace la obra redentora en su salvación, ahora entonces dice que el proyecto de Dios implica hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, cuando una persona acepta a Cristo, lo que pasa a hacer es
a obtener la imagen de Cristo. No es Dios, o sea, el hombre no se convierte en Dios porque no podemos llegar nosotros nunca a esa capacidad. Pero el hombre, la persona, la mujer, cuando acepta a Jesús, entonces Dios le concede y Él le da la imagen, lo hace conforme a la imagen misma de su Hijo. Pero también nosotros en ese sentido tenemos, según la Escritura, tenemos que despojarnos de aquellas cosas que Dios no quiere en la que vivamos. Oiga lo que dice Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Y añade el versículo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando una persona acepta a Cristo, a partir de allí entonces empieza un programa que Dios usa a su Espíritu Santo para que nosotros vayamos al tener la imagen cada vez más, puliendo la imagen de aquel espejo. Cristo la va borrando para que sea clara a la imagen, no del Adán caído, sino a la imagen del Cristo viviente. La imagen que el hombre va a traer siendo creyente en la resurrección no va a ser ahora simplemente en relación a esa humanidad caída. Ahora dice 1 Corintios 15:49, en contraparte a que nosotros traemos la imagen del terrenal, ahora dice el pasaje que nosotros ahora, por estar en Cristo, traemos también la imagen de ¿quién dice? Del celestial. Hermanos, cuando usted y yo, bueno, yo no sé si vamos a resucitar nosotros, pero si es que muriéramos, por estar en Cristo resucitaremos. Nuestros hermanos que ya murieron en Cristo van a resucitar. Cuando ellos sean levantados de la tumba, ellos no van a traer la imagen del Adán caído, van a traer la imagen del Cristo que los salvó. Maravillosa, ¿verdad? Porque hermano, yo no me imaginaría querer vivir en el cielo con las características de este mundo. No tendría sentido ser cristiano entonces. Pero seremos semejantes a Cristo, le veremos tal y como Él es y viviremos con Él en una armonía, en una comunión impresionante en los cielos. Ya todo lo del Adán caído habrá pasado a segundo plano. Traeremos nosotros la imagen del celestial. Todo lo dicho anteriormente, hermanos, todo lo que he dicho hasta ahora, en estas 4 verdades, diciendo, primero, que Dios creó al hombre a su imagen, ¿verdad? Luego, en el hombre fue afectada la imagen de Dios por el pecado. En tercer lugar, Cristo es la imagen exacta del Dios Padre. Y en cuarto lugar, el creyente, la persona que acepta a Cristo, obtiene la imagen del Hijo de Cristo. Quiero asegurarme, ¿entienden? ¿Conocen ahora estas 4 verdades? ¿Estamos de acuerdo? ¿O quieren que le predique otra vez estas 4 verdades? Yo le predico otra vez, si no la han entendido. Bueno, y si se le olvidó, aquí yo tengo el bosquejo. Yo se lo voy a dar al pastor Genaro. Bueno, más que un bosquejo, aquí está el mensaje completo. Si usted lo quiere, hable con él. Y si no, me manda un email y yo se lo mando también. No le cobro por eso. No le cobro por eso. Pero hermano, todo esto, como está en pantalla, todo esto que he dicho para entender, conocer y hacer lo siguiente. En otras palabras, hasta ahora he hablado más de Biblia en relación a algunos puntos teológicos. He hablado más hasta ahora un poco teórico. Pero ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Quiero entonces a partir de allí darles algunas cosas para que entendamos estas verdades hechas una realidad. En primer lugar,
En nuestra naturaleza, allí está, en nuestra naturaleza humana, que es la naturaleza caída o pecadora, traemos herencias o imágenes que van a influenciarnos para dañar en nosotros la imagen que ahora tenemos o traemos de Cristo o en Cristo. A partir de aquí, yo voy a hablar solamente del hombre y la mujer, o sea, el ser humano que es creyente, que es cristiano o cristiana, ¿ok? Al ser cristianos y tener la imagen de Cristo no significa, uy, ya somos santos, uy, yo nunca más voy a pecar, nunca. No, hermanos, porque estamos viviendo todavía no estamos en el cielo para decir, ya ha sido erradicada la naturaleza pecaminosa. Todavía no, estamos viviendo en una batalla diaria espiritualmente hablando. Es una lucha que hay. La carne quiere placeres, pero el espíritu no. El espíritu quiere agradar a Dios. A partir de este punto, hermanos, hablemos como creyentes. Y entonces vienen en nosotros esas situaciones que van a influenciar para que nuestra imagen en Cristo sea dañada. Por ejemplo, allí tienen 3 ejemplos. El ambiente de la crianza en la familia. Yo no dudo que aquí entre nosotros hayan personas o hayamos que hemos tenido de alguna manera una crianza apartada del proyecto de Dios, donde hubo abuso, donde hubo menosprecio, rechazo, violaciones. Personas decir, yo no sé cómo tú naciste. Es más, tú eres un accidente. Tú no fuiste ni siquiera planeado. Cosas como estas, hermanos. ¿Cuánto daño hay en el ambiente, en nuestra propia familia muchas veces? Pero también la cultura o el estilo de la conducta de nuestra sociedad en donde nosotros crecemos es otra característica con la que somos investidos fuertemente para que nosotros no vivamos la imagen de Cristo. La cultura, entiéndase como esas características de costumbres de familia, o está hablando más de la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura completamente liberal y bueno, ya se ha trasladado, y pienso, a todo el mundo. Pero en Estados Unidos la cultura te enseña tantas cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y aquí también pienso en Dominicana, porque hay una inclinación a hacer lo malo, cosas que no agradan a Dios. Les doy un ejemplo. Halloween. Ya se celebra aquí las noches de las brujas, ¿verdad? Sí. Bueno, ayer yo vi 3 disfrazados. Yo no sé si estaban celebrando Halloween todavía. 3 disfrazados en una calle, no recuerdo cuál era, porque yo soy malo para las calles. Yo no sé si eran de Halloween. Pero hermanos, hay un énfasis en estas culturas, en estas costumbres, en este caso una cultura religiosa que, oiga bien, hasta en las iglesias en Estados Unidos se está celebrando Halloween. Hacen una fiesta, abren todo un salón del tamaño de una cancha de voleibol y allí todo el mundo va disfrazado, repartiendo dulces, celebrando supuestamente. ¿Cómo es posible? Bueno, hermanos, la cultura mundana de alguna manera nos está afectando, se está metiendo a nuestras iglesias. Y esto tiende a borrar la imagen de Cristo. Añádale a eso la naturaleza humana o pecadora que nos induce a obrar según los deseos de la carne. En otras palabras, añádale a ese ambiente quizás en que fuimos criados, añádale a esa cultura que nos está afectando duramente el hecho de que somos pecadores por naturaleza. Y esa inclinación que tenemos al placer, a la carne.
Uy, esa tentación. Hacemos y decimos como Eva, wow, qué fruta, qué hermosa. Y empiezo a coquetear con el pecado. Ay, pero si Él lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Pues si Él lo hace y está muy bien, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Y hermanos, fácilmente nos deslizamos en la envidia, en el deseo de tener más y más cosas, en el egoísmo, en la mentira, en el engaño, en la falta de crianza correcta. Y un montón, si usted quiere, lea todas las obras de la carne que hay en Gálatas capítulo 5. Y el pecado nos está constantemente dando punzadas para que la carne nuestra le diga sí. Y la imagen de Cristo en ti, ¿cómo está? Porque tú y yo tenemos la capacidad, y te voy a decir en un momento, que tenemos la capacidad espiritual para decirle no a la carne, no al mundo, no al enemigo, no a este siglo malo que nos inclina a no hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque el ambiente, la cultura y también la naturaleza humana nos afecta en nuestra naturaleza humana, en relación a Cristo, la obra de Dios en ti te ha dado la capacidad espiritual sobre todas esas cosas que son influencias malvadas. Hermanos, aunque realmente tengamos una naturaleza humana todavía aquí en la tierra que nos invita a la carne, tenemos también la capacidad para decirle no en el nombre de Jesús. La segunda cosa que quiero enseñarte es la nueva imagen en Cristo resulta en convertirnos en nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, si uno es creyente, si tú eres cristiano, dice la Escritura aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y al ser creados en Cristo, obramos correctamente. Por eso dice la Escritura también en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, oiga esto, creados en Cristo Jesús. Esa es la nueva imagen que tenemos en Cristo cuando somos salvos. Creados en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, sí, creados en Cristo Jesús. Y ahora dice, para buenas obras. En otras palabras, para obrar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que usted y yo vivamos la imagen con que Él nos creó, y más que eso, con la imagen de su Hijo Jesucristo. De manera que al tener la imagen de Cristo, estamos, hermanos, capacitados conforme a esa nueva imagen. No piense usted que, pues yo soy cristiano, pues si yo soy cristiano ya soy salvo, pues yo me voy a dar unas vacacioncitas por allí. Solo para recordar el pasado por un momentito. No, de ninguna manera. Porque si eres nueva criatura, tienes que vivir entonces esa nueva creación. Tienes que obrar como Dios así lo ha diseñado. La tercera cosa que quiero compartirte es, muy interesante este punto, y aquí va a ser un poquito teológico, pero es la bendición de ser hijos de Dios por ser engendrados por Él y por convertirnos en discípulos de Jesús. Mire, en el griego, sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma griego, y en el Nuevo Testamento, principalmente, vemos, hay varios usos del término hijo, pero hay dos términos
que son sumamente importantes. En nuestra Biblia en español, en nuestra Biblia Reina Valera o cualquier otra, va a traducir siempre hijo, 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 hijo. Pero cuando vamos al original, vamos a ver que hay estos dos términos que tenemos que hacer la diferencia. Allí están. Mire, el primer término es teknon. Aquí está transliterado. Si quiere, no le haga caso a esta palabra, es la palabra griega. Pero mire, aquí está transliterado. Igual aquí, este es el griego, está transliterado. Así que mire la parte negra, no sé, perdón, la parte azul. Teknon. Este término va a hacer referencia o a significar a engendramiento. Es la misma idea de dar a luz. O cuando una mujer parió, dio a luz porque engendró. La palabra clave aquí es engendrar. De hecho, el mejor o la mejor traducción aquí no es o no debería ser hijo. La mejor traducción debería ser niño. Y cuando hace referencia a niño, está hablando de nacimiento, por engendramiento. Pero en el castellano siempre vemos en estos textos que dice hijo. Y vamos a anotar ahora mismo un ejemplo para que quede más claro. El segundo término es huios o huios. Es el término número 2 para hijo. Primariamente significa la relación de la descendencia con el progenitor. La palabra clave aquí es la relación que tiene esa persona con su papá, con su engendrador o con su mamá. Tiene que ver entonces cómo ese niño, permítame decirlo de esta manera, cómo ese teknon que nació ahora se va a convertir en un huios de ese que lo engendró. Espero que me entiendan, sé que es un trabalengua, pero es la idea que nos va a enseñar estos términos. Mire, teknon, vamos a ver algunos ejemplos, no lo van a tener allí, pero algunos ejemplos. Teknon, para entender el término teknon en relación a lo que he dicho, de la diferencia que hay entre niño y también en hijo por relación. Oiga lo que dice Juan 1:12, dice así: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. De acuerdo a lo que he explicado, ¿cuál piensa usted que es? ¿Es teknon o huios allí? ¿Huios? Teknon. Ganó teknon, es teknon. Si usted va al original, allí habla de engendramiento. En otras palabras, el que recibe y cree son las dos condiciones para usted haber nacido de Dios. El engendramiento de Dios es en base a que usted recibe y cree en Jesús. Entonces usted se convierte en un niño de Dios. Es interesante lo que le gusta el inglés. Es interesante que en las traducciones en inglés sí aparece traducido diferente, más en relación al griego. Y tenemos esa desventaja en español, pero en el inglés se nota muy fácil. Así que uno es engendrado. Dice, tienes la potestad entonces de ser hecho niño de Dios. Hijo de Dios. Lo mismo va a haber eso en 1 Juan 3, 1 y 2. No lo voy a leer. Pero oiga, este otro versículo. El versículo 13 de Juan sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál piensa usted que es allí la palabra hijo? ¿Teknon o huios? No, teknon otra vez. Teknon otra vez, teknon otra vez. Es que teknon va a ser el engendramiento. Ese engendramiento se explica en este versículo. Esta es la idea. Un hijo de Dios, o mejor dicho, un teknon o un niño de Dios. Por ser hijo de Dios, que es niño,
tiene una naturaleza que espiritualmente hablando no es por participación humana. No es, ¿qué dice el versículo? No es por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre. No es porque un hombre y una mujer tienen una relación sexual que ese niño nace siendo cristiano. La salvación no es una herencia por humanos de ninguna manera. Pero es engendrado del mismo Dios y se convierte entonces en un tecnón, en un niño de Dios. Algo más. Mire. Pablo ilustra también la misma idea de tecnón otra vez. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tecnón de Dios. Somos niños de Dios. El Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu, oye, porque tú hiciste una decisión por Cristo de creer en Él, lo recibiste, tú eres nacido de Dios, niño de Dios. Maravilloso. Usted y yo ser hijos de Dios. Hijos. Oiga lo que dice este versículo, un último versículo que voy a mencionar. Está en esa oración que decimos. Podemos nosotros clamar, Abba, Padre, según Romanos capítulo 8. ¿Ha oído esa expresión? Abba, Padre. La idea es, en un lenguaje más entendible, lo que está diciendo allí es, tú eres Dios mi papito. Yo soy tu niño. Yo soy tuyo. Yo he nacido de ti. Soy engendrado por ti. Veamos el segundo término, huios. En el sentido o uso que ahora nos corresponde, entiéndase ahora que es la relación que tiene ese creyente con el Padre, que Él es el progenitor, ha sido engendrado por Dios. En este caso, la relación que tiene el Hijo de Dios con Dios por el engendramiento que ha tenido en base a ser un tecnón de Dios. Otra vez como explicaba. Oiga lo que dice la Escritura. Jesús mismo, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya les he dicho que este pasaje no es tecnón aquí el término, es huios. ¿Sabe por qué? Bueno, está escrito, puede verlo en un Nuevo Testamento griego, pero si fuera tecnón, entonces significa que, pues yo ser una persona pacificadora, ya me gané el cielo. No está hablando nada de eso. Está hablando aquí exactamente de la relación que tiene el que ha nacido de Dios con Dios, porque es una persona que se caracteriza por no ser peleador, pleitista y que le gusta que los otros, qué bueno, dale, pégale, qué bueno. De ninguna manera. Como hijo de Dios, vas a ser un mediador, un pacificador. Entonces dice, te conviertes en un hijo de Dios. No está hablando aquí de salvación. No está hablando de salvación. Tecnón está hablando de salvación, de engendramiento. Pero hijo, huios, está hablando de la relación. Como yo soy hijo de Dios, yo voy a vivir para Dios. Mi relación con Él es en base a lo que Él es. Y como Él hace, yo hago. Eso es ser huios de Dios, hijos de Dios. Además, Jesús mismo dijo en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. La misma idea de huios aquí es lo que el versículo anterior que notaba de Mateo 5:9. Cuando dice el versículo aquí,
y seréis hijos del Altísimo, no está diciendo que tú vas a ser hijo de Dios porque tú ames a tus enemigos, hagas el bien o tú prestes, etcétera, etcétera. No. Pero como tú fuiste creado para buenas obras, tú fuiste creado en Cristo para vivir para Dios. Entonces, tú te conviertes en un huios, en un hijo de Dios por la relación que tienes al hacer la voluntad de tu Padre. Entonces, Dios mismo dice, ahora no solamente eres mi tecnón, ahora eres también mi hijo. ¿Se entiende la idea? Hermanos, y esa es la naturaleza que hay con respecto a esa nueva creación que hemos tenido en Cristo. Es porque hemos sido engendrados por el Padre. Pablo escribió, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Además dijo, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. En otras palabras, hermanos, la naturaleza anhela que nosotros vivamos el reino de Dios, aunque en este mundo se viva perversamente. Pero tú y yo somos luz y sal de la tierra. Por eso vivimos como hijos de Dios. Si yo soy un tecnón de Dios, entonces yo debo ser un hijos de Dios. La relación que tú tengas con Dios va a determinar si lo eres o no. En todos estos versículos el término usado, hermanos, es ese. Yo debo tener una relación perfecta, correcta con mi Padre para agradarle, para hacer su voluntad constantemente. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Una palabra que usamos mucho los predicadores y los maestros. Eso es discipulado. Eso es vida cristiana. Eso es vivir en la llenura y el control del Espíritu Santo. Eso es vivir como cristiano, como tú le quieras llamar. Vivir una vida aquí en la tierra, siendo extranjeros y advenedizos, porque no nos conformamos a la conducta de este mundo, pero sí vivimos en la conducta del Hijo de Dios en Cristo Jesús. Oh, yo espero que aquí todos seamos no solamente tecnón de Dios, que seamos hijos de Dios, discípulos de Jesús, que vivamos la naturaleza divina de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Una última cosa. La última verdad es que el que ha nacido de Dios, así ahí está. Oiga bien, el que ha nacido de Dios tiene, oiga bien, hermano, esto es fantástico. Oiga, cómo yo me deleitaba cuando estudiaba, cuando preparaba este sermón y llegué a entender esta verdad. El que ha nacido de Dios tiene la capacidad para no practicar el pecado. El engendramiento de Dios, según lo que vimos en Juan 1:13, no es un engendramiento de carne, de voluntad de varón, no. Te capacita para no deleitarte en el pecado. En otras palabras, si tú has nacido de Dios como tecnón, al nacer de Dios, Él te da su espíritu y te da la capacidad para ser un hijos de Dios todo el tiempo aquí en la tierra. Todo el tiempo. Dios te capacita para decirle no al pecado. Oiga, es una verdad tremenda. Oiga lo que dice 1 de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es tecnón de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y añade, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Hermanos, una verdad maravillosa, impresionante, que el creyente debería entenderla y vivirla. Así es. Además,
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sigue diciendo el versículo, capítulo 5 de 1 Juan 5:18, dice así también, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, eso es el tecnón, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios y le guarda, y el maligno no le toca. Claramente, estos pasajes dicen, si tú eres hijo de Dios, tú tienes la capacidad para decirle no al pecado, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, no significa eso que no peca. No, entienda, el término es, la frase es no practica. La palabra practica aquí es fundamental, es clave, porque está diciendo no se complace con el pecado. Ok, si tú eres creyente y tú eres un juicio de Dios, está diciendo, oh, si se te presenta la oportunidad para tú, ay, mi esposa está lejos de mí y aquí nadie me conoce, y aquí hay una mujer que tiene el cuerpo mucho mejor que el de un violín, y yo, unas vacacioncitas, Señor, mi esposa está lejos. No, aunque esté en el centro de la tierra, desde allí va a hacer juicios de Dios. No va a ceder a la tentación, no va a caer. Y si lo hiciera, se le va el apetito, no puede dormir porque el Espíritu Santo está ahí, martillando. Has pecado, has ofendido, has pecado contra tu cuerpo, contra tu esposa. Eso no agrada a Dios. Y Dios te pone que no puedes ni trabajar. Porque sabes que el Espíritu Santo está trabajando en ti, porque eres un tecnón de Dios. Si has nacido de Dios, no vas a practicar el pecado. No te complaces con el pecado. No te sientes cómodo con el pecado. Eso es, no practicas el pecado. Maravillosas verdades que nos da la palabra de Dios allí con Juan. Pero también Pablo nos dice algo. Oiga este versículo, Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme, oiga esto, a la imagen del que lo creó, añade, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero lo que está diciendo aquí es, hermanos, que el ser un juicio de Dios es un proceso. A veces nos deslizamos y pecamos contra Dios, pero la misericordia de Dios es grande. Y Él te dice, si tú vienes a mí, yo te perdono. Si te reconcilias conmigo, yo te doy el perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero el proceso debería ir avanzando hasta que alcancemos el conocimiento pleno en Cristo Jesús. La nueva imagen en Cristo te ha dado la capacidad para vencer sobre el pecado. Hermanos, no hay excusas para declarar que por ser pecador humano y vivir en esta naturaleza humana, lo hago porque soy débil ante el pecado. Y por eso ofendo tanto, por eso soy tan fácil de convencer por mis amigos, porque si me invitan una cervecita por ahí, y bueno, soy tan débil. Es que no puedo, pastor, es que no puedo, no puedo y me caí, pastor. No, tienes la capacidad de Dios en ti. Él te ha dado su espíritu y es tu decisión agradarlo, someterte al Dios Padre y decirle no al enemigo para que Él huya de tu presencia y la presencia de Cristo en tu vida. Levántate y vive la imagen de Dios en ti. Tú eres la nueva imagen en Cristo Jesús. Por la obra de la salvación en Cristo, tú eres un tecnón de Dios y por eso tú tienes la imagen de Dios.
Y te voy a añadir algo. El hecho de que seas un tecnón de Dios no significa que eres siempre un bebito, un chiquititito, sí que hay que ayudarle a todo. Hay que enseñarlo a orar, hay que enseñarlo a ir a la iglesia, hay que enseñarlo a cómo leer la Biblia. Y ya hermanos, ya somos más grandecitos, ¿verdad? Pregúntele a Héctor Mariano. Ya somos más grandecitos. No más mayorcitos, no somos más grandecitos. ¿Ah? Eso significa que hemos crecido en la vida cristiana. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que esos que somos tecnón de Dios, somos vistos en Cristo, en el libro de Gálatas, como hijos adultos, herederos con Cristo y coherederos con Él. O si somos hijos de Dios, tenemos los privilegios de la divinidad en nuestras vidas. Levántate y vive entonces la imagen, la nueva imagen en Cristo. En la manera que te muestras débil ante el pecado, estás empoderando al enemigo, a Satanás, a la carne y al mundo. Y a quienes te quieren empoderar en tu vida, te quieren alejar de la vida, de la relación con Jesús. Él, Cristo Jesús, es el que debe ser tu Señor, ahora que eres su tecnón y eres ahora un huíos de Dios. Yo termino diciendo esto. Hay alguien aquí que se considera feo, pero muy feo, y que está muy limitado, no es inteligente, es, como decía al principio, es bruto, como aquel hombre. Déjame decirte lo siguiente. Pensando espiritualmente hablando, si ya tienes a Jesús en tu corazón, no tienes que preocuparte, pues su imagen en ti te ha hecho la persona más hermosa, te ha hecho la persona más inteligente, eres la persona más valiosa, eres la persona más decidida, eres la persona más rica, eres la persona más amada, y sigue añadiéndole lo que tú quieras allí. Tú eres la niña en los ojos de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, que tú no vales y que tú no sirves, aunque te lo diga la familia, aunque te lo diga la cultura y aunque te lo diga a un otro creyente, tú eres un tecnón de Dios que ahora también está siendo un huíos de Dios. Eres un hijo de Dios porque eres nacido de Él y ahora estás viviendo la vida cristiana, el discipulado para ser exactamente como tu engendrador, tu Padre, Dios en Cristo Jesús. Hermano, ahora que sabes estas verdades acerca de Dios, te resta vivir esa transformación de vida que Dios ha hecho en ti, siendo el mejor cristiano, como esposo y como esposa, siendo el mejor padre, siendo la mejor madre. Te corresponde a ti ser el mejor hijo, la mejor hija, ser el mejor empleado en tu empresa o empleada, ser el mejor siervo o la mejor sierva del Señor desde Gosén. Desde aquí Dios te está usando y te quiere usar para ser un huíos allá afuera. Que desde Gosén, tierra de bendición, puedas también proyectar la luz y la sal hacia el mundo que está lejos de Cristo Jesús. Si ya tienes la imagen de Cristo, entonces eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, tienes vida nueva.